Bueno, vamos a empezar entonces la ponencia de esta tarde. Les pedimos disculpas en nombre del Ateneo del Archivo Municipal por este pequeño retraso y bueno, agradecerles su asistencia y comunicarles que este cuarto ciclo del Espejo de la Memoria que organiza el Ateneo y el Archivo Municipal pues sigue teniendo como objetivo divulgar los fondos documentales, los fondos históricos documentales del Archivo Municipal de Jerez, del que ya hemos hablado muchas veces, pero que da mucho de sí, como van mostrando ponencia a ponencia los historiadores y las historiadoras que van pasando por aquí, ¿no? Es una gran satisfacción para nosotros que ellos estén presentes aquí y descubran al público el valor patrimonial de estos documentos, de este archivo, ¿no? Por esa razón agradezco mucho a Fernando López Vargas Machuca, es un buen conocedor del archivo también, su presencia aquí y que haya aceptado esta conferencia, ¿no? Titulada Revelaciones y contradicciones, las fuentes documentales en el laberinto del gótico mudéjar jerezano. Quiero recordarles también que la próxima actividad de este ciclo, el Espejo de la Memoria, es el martes 24 de abril, una visita al Real Instituto y Observatorio de la Armada y al Museo Naval de San Fernando, que se tendrá lugar a las 10:30 de la mañana. Las personas que quieran participar en esta actividad tienen que ponerse de acuerdo previamente o con el Archivo Municipal o con el Ateneo de Jerez, ¿no? Y sin más, reiterarle nuestro sincero agradecimiento a Fernando y cederle la palabra a Manuel. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos al Ateneo una vez más, muchas caras conocidas, una alegría. Y bueno, igualmente darle las gracias a Fernando ya colaborador en más de una ocasión con el Ateneo. Recuerdo cuando visitamos el Palacio de San Lucas, estuvimos en la iglesia de San Lucas también enfrente y bueno, pues nos estuvo explicando muy bien el estilo y todas las cuestiones relacionadas con la arquitectura y con el arte, ¿no? Fernando, yo voy a leer un poco de su currículum. Fernando nace en Jerez de la Frontera en 1971, estudia Geografía e Historia, especialidad de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla. Entre 1988 y 1993 obtiene la suficiencia investigadora con el trabajo La Iglesia del Antiguo Convento de Santiago y los Caballeros de Sevilla, una aproximación para su estudio histórico-artístico bajo la dirección del profesor don Javier Martínez de Aguirre Aldaz. Él comienza a trabajar en la enseñanza secundaria en el año 2000. Aprueba las oposiciones de secundaria, la convocatoria 2006, y en 2016 obtiene la plaza en el IES Padre Luis Coloma, en Jerez, donde ejerce actualmente su labor docente. Realiza también labores de investigación sobre arte medieval en Jerez y Sevilla, centrándose en la arquitectura gótico-mudéjar. Ha participado en congresos y publicado en diferentes revistas especializadas como Archivo Español de Arte, Archivo Hispalense, Laboratorio de Arte y Revista de Historia de Jerez. En 2014 publicó la monografía El edificio medieval de San Dionisio en Jerez de la Frontera. En 2015 ofreció un estado de la cuestión de sus investigaciones sobre el arte medieval jerezano en el catálogo de la exposición Limes Fidei. Apasionado, melómano y discófilo empedernido, entre 2001 y 2012 colabora mensualmente con la revista Ritmo, escribiendo artículos, realizando entrevistas y sobre todo ofreciendo reseñas en la sección de crítica discográfica. Ha escrito notas al programa a petición de instituciones como el Teatro Real de Madrid, el Teatro de la Maestranza, la Real Orquesta Sinfónica en Sevilla, el Teatro Villa Marta de Jerez, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas, la Fundación Barenboim Said o el Festival de Música y Danza de Úbeda. Colaboró durante años con la revista Teatro y Público del Teatro Villa Marta e igualmente ha escrito textos para coleccionable Deutsche Grammophon Collection de la editorial Altaya. No quiero entreteneros más en el currículum. Él tiene un currículum amplio, una extensa experiencia ya en el tema, en la investigación sobre todo,
yo por lo menos, por lo que me consta a mí, entonces quiero darle las gracias también en nombre del Ateneo y del archivo y dejarte darte la palabra. Gracias a todos ustedes, pero lo cierto, no sé si se me oye. ¿Se me oye bien? Ahora sí. Gracias de verdad, pero no, mi currículum no es gran cosa y yo no soy un gran investigador, ojalá que lo fuera. Y la verdad es que tampoco sé muy bien lo que hago aquí porque vergonzosamente hace años que no me meto en un archivo, es la verdad. Quizás si he aceptado es en parte por vanidad y en parte por hacer autocrítica y por plantear aquí una serie de cuestiones más bien teóricas. No voy a hacer ningún resumen sobre lo que es el gótico mudéjar jerezano, voy a hablar un poco de teoría de la investigación y a ofrecer algunos ejemplos puntuales de las contradicciones que a veces encontramos entre un tipo de fuente y otro tipo de fuente. Así que por esa oportunidad le doy muchísimas gracias tanto al Ateneo de Jerez como al Archivo Municipal, porque es una oportunidad que encuentro preciosa y doblemente feliz para mí, porque colaborar con el Ateneo, con una institución de tantísimo prestigio y tan intensa actividad a lo largo de todo el año, pues realmente es ilusionante. Y por supuesto estar en el cartel de la enorme cantidad de personas de enorme prestigio que han estado en el ciclo de la escritura y el espacio de la memoria, pues realmente es un honor. Así que de verdad, muchísimas gracias a los dos y a todos ustedes por estar aquí. Pues como les decía, no les voy a aburrir haciendo una introducción al mudéjar jerezano, como lo queramos llamar, gótico mudéjar prefiero yo, aunque por supuesto no están ustedes obligados a saber de qué va la historia y por ello me voy a atrever en 3 minutos a dar unas pequeñas pinceladas. La arquitectura cristiana del Jerez medieval se divide en 3 fases claramente diferenciadas. Hay una primera que iría desde la conquista de la ciudad por los cristianos hasta aproximadamente finales del siglo XIV. Es una etapa bastante mal conocida en la que seguramente nos encontramos con una simple reutilización de mezquitas convertidas en templos de la religión católica. Seguramente se le añadieron algunos elementos de estilo gótico y quizá algunos de estilo mudéjar para aderezar y para convertir en iglesias esos recintos islámicos. La segunda etapa, que es la que a mí me interesa, iría de final del siglo XIV hasta aproximadamente 1464. Y es la etapa de gran explosión arquitectónica en nuestra ciudad, la que vulgarmente conocemos como gótico mudéjar y que nos dejaría obras tan importantes como la renovación del templo de San Dionisio, aquí cercano, el convento de Santo Domingo, que también tenemos aquí al lado, o numerosas capillas en otras iglesias. Finalmente, una tercera y más dilatada etapa sería la del gótico tardío o tardogótico, que están estudiando otros compañeros y a la que yo no voy a entrar. Esa etapa es brillantísima y nos deja obras como San Miguel, la gran nave de San Marcos, la gran nave de San Mateo, Santiago o por supuesto la Cartuja. Pero centrémonos en esa etapa intermedia, esa etapa gótico-mudéjar que se caracteriza por mezclar elementos de la tradición cristiana, gótica, con elementos de ascendencia andalusí. Así, por ejemplo, podemos distinguir columnillas suspendidas a media altura, que son de tradición gótica, nervios decorados con dientes de sierra, también de tradición cristiana, líneas de imposta horizontales a base de puntas de diamante, igualmente de tradición gótica, pero también elementos de tradición islámica, como pueden ser los mocárabes o los sangrelados, esos arquillos entrecruzados que van generando formas polilobuladas. La mezcla de elementos de doble ascendencia cristiana e islámica ha hecho que califiquemos con la etiqueta discutida de gótico mudéjar a estas realizaciones. Hay muchas personas que se niegan a aceptar semejante etiqueta. Yo sí las acepto porque distingo claramente esos componentes. Por un lado, fórmulas del gótico castellano del siglo XIII, el espinazo, los dientes de sierra, las puntas de diamante. Por otro, aportaciones del gótico del XIV, como el uso del tercelete, que son esas bóvedas con forma de Y. Las novedades del tardogótico, como pueden ser las hojas de cardina o el arco conopial. Y finalmente, abundantes elementos mudéjares, como la tipología cupa o la decoración con lacerías, con mocárabes, con alicatados o con yesos. Todo ello nos lleva a aceptar la etiqueta gótico mudéjar. Y dicho esto, pasemos ya a lo que nos ocupa y nos va a ocupar durante los próximos 55 minutos, que es la cuestión de las contradicciones que podemos encontrar entre el análisis de las dos bases de toda investigación
de edificios desde el punto de vista histórico-artístico. Por una parte, la investigación de las fuentes escritas, sean directas o indirectas, sean fuentes de archivos, sean libros antiguos o, por supuesto, la bibliografía actual. Por otro lado, y no menos importante, la investigación del propio edificio, la lectura, la interpretación de lo que vemos en la propia obra arquitectónica. La comparación entre ambos análisis nos debe llegar a conjugar esas deducciones y a obtener una visión global y certera de las realizaciones. Pero en muchos casos encontramos un choque, una contradicción entre lo que nos dicen o parecen decirnos las fuentes escritas y lo que parecen decirnos las lecturas de los edificios. En algunos casos es imposible resolver la contradicción. En otros hay un error de lectura. Hemos interpretado mal bien el documento, bien el edificio. Y por eso es necesario someter continuamente nuestra investigación a revisiones y a autocríticas, porque nadie está libre de equivocarse. En este sentido, deberíamos todos practicar la doble labor. Yo ciertamente no la practico siempre, pero hay personas que sí lo han hecho. Y quizás quien mejor lo ha hecho en esta ciudad es una figura que yo admiro profundamente, que es Hipólito Sancho de Sopranis, como él gustaba llamarse. Este señor no era de Jerez, era portuense, pero amaba profundamente a Jerez y realizó una labor verdaderamente increíble. No exenta de lagunas, de errores que todos cometemos y también de alguna actitud censurable. Pero yo pienso que, siendo claramente censurables algunas de esas actitudes, lo que nos dejó fue un legado monumental de una calidad extraordinaria que nos ha abierto las puertas a muchas personas a la investigación y sin las cuales sería imposible llegar a donde hemos llegado. Yo confieso que no hubiera en absoluto podido avanzar en mi investigación del mudéjar jerezano si no hubiera sido por este libro, Introducción a la Arquitectura de Jerez, que a mi entender es lo mejor que nunca se ha escrito sobre arte en nuestra ciudad. Con sus lagunas, con sus defectos, que los tiene, pero creo que nadie ha llegado a la altura de don Hipólito Sancho. Ciertamente él supo conjugar una doble visión, la visión del documento, que él investigó en archivos privados con enorme eficacia y enorme voluntad, y también la interpretación del edificio. Hipólito Sancho estuvo siempre a pie de obra y realizó una cantidad de observaciones morfológicas que a su vez cotejaba con lo que decía el documento y le condujo a plantear una enorme cantidad de hipótesis que aún hoy siguen siendo muchas de ellas válidas, y las que no lo son han ayudado por lo menos a avanzar en la investigación. Desdichadamente a Hipólito se le ha relegado durante mucho tiempo, lo he dicho muchas veces y no dejaré de repetirlo. Creo que don Manuel Esteves, con sus enormes méritos, no hizo bien al marginar por completo las aportaciones de don Hipólito Sancho en su famosísima segunda edición de la Guía Artística de Jerez. Manuel Esteves cita ese libro de Hipólito Sancho y no incluye ni una sola, ninguna de las aportaciones infinitas que don Hipólito realizó en su introducción. Y eso ha marginado el libro de Hipólito durante décadas. Puedo afirmar, y afirmo con rotundidad, que el panorama histórico-artístico de Jerez ha sido un auténtico desierto durante décadas, hasta que llegaron Fernando Aroca y Esperanza de los Ríos en los años 80. Hasta entonces, y salvo el caso honroso del padre Repeto, que estudió la catedral, no ha habido nada. Y aún así, como Esperanza y Fernando investigaron sobre barroco y en parte el Renacimiento, todas sus aportaciones sobre arte medieval han sido absolutamente marginadas, hasta hace muy pocos años. Y en este sentido, yo quería hoy reivindicar la figura de Hipólito y tomarla como modelo a seguir en lo mucho bueno que hizo. Yo comencé a estudiar el arte en Jerez, o por lo menos me juré a mí mismo empezar a estudiarlo en el año 92, cuando tuve la oportunidad de visitar la Capilla de la Jura con don Gonzalo Borrás, que es todavía hoy el mayor especialista mundial de la arquitectura mudéjar. Cuando él entró, un amigo, Benito Navarrete, que ustedes conocerán seguramente, dijo: mira Gonzalo, esto sí es del 13, ¿verdad?
mira don Gonzalo hacia arriba y dice, no jodas, que esto es del 16. Así, con estas palabras. A mí me dejó un poco trastornado, porque se fue don Gonzalo diciendo que en Jerez no había mudéjar, que lo que había era gótico del 16. Y a mí me chocó, porque siempre se había dicho que había mudéjar y que era muy antiguo. Bueno, pues lo cierto es que en parte de tener razón Gonzalo Borrás, hay ante todo gótico del 16, pero mudéjar en Jerez sí que hay. Y la capilla de la Jura no es del 16 como él dijo, es de principios del 15. Y curiosamente una avanzadilla en la arquitectura de su tiempo en toda Andalucía y casi diría la Corona de Castilla. Analicémosla un poco por encima. Observen trompas de arista de tradición almohade, angregados como los que vimos antes en Santo Domingo, coronilla suspendida de tradición cristiana, el alfiz quebrado, el alfiz es una fórmula islámica y el quiebro pues una fórmula ornamental de particular creatividad, o el tercelete, esos nervios trazados con forma de Y a los que hicimos referencia antes. Claro, el tercelete aparece en Inglaterra en el siglo XIII, pero a Castilla no llega hasta el siglo XIV, a mediados del XIV, cuando se construyen las bóvedas del presbiterio de la Catedral de Toledo. Así que de jura nada, no hubo ninguna jura a Sancho IV en esa capilla, porque Sancho IV pertenece al 200 y las bóvedas con tercelete son ya del 300. Por tanto, estaba clarísimo que esa capilla no podía pertenecer a la jura semimítica, semilegendaria que todos conocemos. Por otra parte, estas bóvedas estrelladas con terceletes se desarrollan en Castilla en el siglo XIV, como la famosa capilla barbazana de la Catedral de Pamplona. Es un buen ejemplo de capillas de planta centralizada cristianas. La de la Jura es cristiana en parte y musulmana en otra parte. Y bueno, en Sevilla teníamos ejemplos en la Cartuja de las Cuevas de bóvedas muy similares a la capilla de la Jura, como esta sacristía de la Cartuja de las Cuevas, que creemos David Caramazán aquí presente y yo, que pertenece a los mismos autores de nuestra capilla de la Jura, o esta posterior sala capitular preciosa también del monasterio del cenobio sevillano. Así que bueno, me puse a investigar a ver qué había dicho la bibliografía. Fray Esteban Rayón en el siglo XVII había asegurado que esta era la capilla de Andrés Martínez Tocino, del año 1504. Muy bien. Hipólito Sancho dice que la escritura testamentaria que la ha manejado es de Andrés López Tocino, su fundador, otorgada ante Diego Arias, escribano de Jerez, el 11 de diciembre de 1404. Y que por consiguiente, buen razonamiento, el ábside de San Juan, sobre cuyos muros se apoya, es anterior a esa fecha, anterior al siglo XV. Pero claro, ahí hay un problema. En vez de Andrés Martínez, dice Andrés López. Y en lugar de decir 1505, dice 1504. Ahí tenemos una contradicción. Y claro, si buscamos en el libro de Rafael Sánchez Sauz de los linajes greconos medievales, encontramos que Andrés López Tocino es un personaje que existe, pero que es de finales del XIV. Así que una de dos, o es Andrés López, del 15. Así que es Andrés López y es un personaje de los Reyes Católicos, o es Andrés, esto está simplemente, o es Andrés Martínez y es de 1404. Una de dos. Esa contradicción fue irresoluble hasta que dos jóvenes investigadores, jóvenes entonces como yo, que no son tan jóvenes, José Jacomé y Jesús Antón, publicaron un artículo importantísimo, en el que recuperaron el documento testamentario del patrono de la capilla de la Jura. Sepan cuántos estas cartas de testamento vienen, como yo, Andrés Martínez Tocino, vecino que soy de la Collación, de San Juan, bla bla bla, 1404 en una copia del siglo XVIII. Aquí está la clave. Andrés Martínez es el que decía Rayón. Estaba Sancho equivocado, Sancho confundió el nombre. Y el que confundió la fecha fue Rayón. Es decir, tenemos que eran auténticos el nombre de Rayón, Andrés Martínez, y la fecha de Sancho, 1404. Con lo cual, la contradicción queda resuelta. Y además tenemos la fecha concreta de la capilla de la Jura. Una obra temprana, por tanto, para el contexto de la época, de las bóvedas estrelladas, que aparecen muy pronto en Jerez, antes que en Sevilla ciertamente, y antes también que en Córdoba. Además, en ese documento nos revelan José Jacome y Jesús Antón quiénes son los autores. Fernán García, hijo de otro tal Fernán García,
y su sobrino Diego Fernández, a los que se paga 5.750 maravedís que quedaban por pagar de los 19.000 que costó la capilla de la Jura en total. Tenemos lo que costó y tenemos los autores y tenemos la fecha. Es estupendo. Tenemos unos datos fijos con los cuales por fin comenzar a investigar el gótico mudéjar en Jerez. Son los primeros datos concretos que hemos tenido hasta ese momento, hasta que Jesús y José publicaron su importantísimo artículo. Eso luego ha permitido tirar del hilo. Por ejemplo, a mí me permitió comparar los capiteles del recinto de la Capilla de la Jura con los del pórtico meridional de acceso a San Dionisio y verificar que de las tres tipologías que hay en San Juan, 2 están en San Dionisio, lo que nos lleva a pensar que son de los mismos autores. Incluso comparando con el Divino Salvador de Vejer, vemos que es el mismo taller el que ha trabajado en los 3 edificios. No necesariamente los mismos maestros, pero sí el mismo taller con total seguridad. Además, eso nos lleva a plantearnos cosas, como por ejemplo, si este Fernán García de la Jura es el mismo que aparece como alcalde del Rifazgo, algo así como maestro mayor de obras de la ciudad, hasta el año 1403, año en el que fue sustituido por su sobrino Alfonso Benítez. Esta pregunta se la hizo otro compañero nuestro, Raúl Romero, y al final me pregunté yo, a partir de ese interrogante de mi colega, si estos 2 señores, Fernán García y su sobrino, el que le sustituye como alcalde de Rifazgo, son los directores del taller gótico mudéjar. Y al final resulta que sí, que las respuestas son afirmativas y nos lo ha ofrecido Javier Jiménez, aquí presente en este encuentro de historiadores del arte, en el cual nos revela en un documento que son 2 personas de gran relevancia en el contexto de la época, porque van a ser testigos en una partición de bienes de una familia relevante, los Valdespino. Y todo ello ha llevado a Javier a seguir investigando en archivos y a establecer un cuadro familiar de posibles miembros del taller. Observen ustedes que un segundo, voy a pasar un segundo, ¿no? Por favor, hasta aquí. Este cuadro lo ha elaborado Javier a base de documentación que él ha ido extrayendo de diferentes archivos, y realmente, de no saber el nombre de ningún autor a tener todos estos, es realmente un paso importante. Y eso lo hemos conseguido a partir del trabajo conjunto de muchas personas desde lo que sacó don Hipólito Sancho. Todavía hay que estar evidentemente por revisar, pero realmente la aportación de Javier, que es muy reciente, nos ha abierto mucho los horizontes, porque está claro que el arte en Jerez, y no solo en Jerez, estaba dominado por una sola familia, por lo menos en los 2 primeros tercios de la 15ª centuria. Y es un taller que yo he planteado que viene de Córdoba, que va a fusionar tradiciones cristianas y musulmanas allí en la misma Córdoba, y que aquí en Jerez va a desarrollar una creatividad a la que no habían llegado en aquella otra ciudad. Una creatividad tal que se convierte en influyente en toda la comarca y hasta en Sevilla. Precisamente ahora mismo está David Caramazana investigando sobre cómo estos maestros van a participar en la catedral antes de que la catedral comience a construirse. Y no digo más porque, ¿verdad, David? No puedo decir más, ¿no? Me callo porque son novedades que nadie conoce y él va a publicar. Lo cierto es que, ya lo adelanto, el taller jerezano es mucho más importante de lo que pensábamos hasta ahora. En fin, hasta aquí el primer ejemplo de cómo la contradicción entre fuentes documentales y el análisis de las formas existía hasta que se ha realizado una relectura, en este caso del documento, que nos ha llevado a resolver la contradicción y a avanzar muy considerablemente, no solo en el estudio de ese edificio, sino de todos los demás. Vamos ahora por el segundo caso. Vamos a hablar de un real convento, una fundación real, el convento de Santo Domingo. Ya saben ustedes que las órdenes mendicantes
alcanzan una gran importancia al final de la Edad Media y se sitúan en los alrededores de la ciudad para practicar la actividad que ellos tienen como prioritaria, que es la predicación. No deben vivir aislados en el campo, salvo evidentemente los cartujes y no son mendicantes, pero franciscanos y dominicos sí tienen que vivir cerca de la ciudad, de tal manera que los frailes predicadores, es decir, los dominicos, se van a situar junto a la puerta más importante, que es la de Sevilla, por propio patronajo real, que les concede unos terrenos amplios y además le concede una fortaleza y unas viviendas y seguramente un moradito que había de época islámica. Aquí tienen ustedes una vista general con el convento actual, la capilla del Rosario, la sacristía, la nave principal y el claustro tardogótico que hoy conocemos como los claustros. Observen la situación de la nave principal y de la nave del Rosario. También quiero orientarles un poquito en lo que es ¿cómo se dice? La orientación geográfica, porque al contrario que era habitual en la época, esta iglesia no se orientó nunca hacia el este, sino que tuvo que orientarse debido a los condicionantes de la obra previa. Aquí, como veremos, se reutilizó una obra islámica y se apañaron con lo que pudieron, por tanto la orientación no es la litúrgicamente correcta. De este modo, aunque tampoco esto sea exacto, la banda norte del claustro es la que ven ustedes aquí, esta es la banda meridional, ahí tienen ustedes la occidental y la oriental. Por tanto, la nave actual está orientada hacia el norte. Aquí le tienen ustedes una nave gótico-mudéjar con todos los rasgos que hemos antes señalado, hasta el punto de que se repiten en muchas capillas jerezanas, en una capilla de Santiago, en otra de San Lucas, en otra de San Mateo, y a mí me llevó hace ya muchos años a hablar de un taller del convento de Santo Domingo. Creo que sigue siendo válido hablar de taller de Santo Domingo. Creo que la etiqueta puede servir. Este edificio raro, con dos naves en forma de T, había recibido una interpretación tradicional que no era exacta. ¿Qué se decía? Si ustedes acuden a un libro de los años 30, bueno, o a un libro de los años 80, de los años 90, que copia un libro de los años 30, que la mayoría lo que hacen es copiar a la guía de Manuel Esteve, pues se encuentran con la siguiente interpretación. Tras la fundación del convento se levantaría en el mismo lugar que hoy ocupa la nave principal un templo de escasa entidad. Cuando en el siglo XV el culto a Nuestra Señora de Consolación trae una abundancia de fieles y por tanto de ingresos, ese edificio se derribaría y se construye en el mismo solar una nave mucho más amplia, alta, abovedada, en estilo gótico tardío. Y más tarde, y al mismo tiempo se construiría una nave transversal, la nave del Rosario, cubierta con madera para albergar a los devotos de la imagen. Esta explicación a mí no me convence. Si quieren un espacio para albergar a la imagen, pues construyan una iglesia de 3 naves o de 2 naves, pero no coloquen una nave transversal que genera una gran cantidad de problemas litúrgicos. Otras cosas que las personas que están adorando a la imagen de la Virgen están mirando en dirección, pues, 90 grados, girados 90 grados con respecto al altar mayor. Eso no tiene mucho sentido. Y además de la nave del Rosario no se vería la liturgia, no tiene sentido ninguno. Diría esta interpretación que las obras, que comenzarían con anterioridad a un documento del año 36, se concluirían ya en el siglo XVI con las obras tardogóticas que hay a los pies, que ustedes conocen perfectamente. Y paralelamente se irían levantando tanto el gran claustro, que se terminará en fechas muy tardías, como las diferentes capillas. Pues bien, a principios del 18 se reconstruiría por completo la nave del Rosario. Esa nave hasta entonces, hasta la 18ª centuria, estaría cubierta con madera. En ese momento se cubriría con una bóveda de medio cañón, que es la que ustedes ven hoy. Pues muy bien, Hipólito Sancho avanzó considerablemente sobre esta interpretación. Para empezar, se fue a la escritura de venta de una capilla otorgada en el año 1464 ante Alfonso Fernández. Muy bien, en ese documento
se encuentra, un momento por favor, bueno, algo pasa aquí, se encuentra con este texto: pedazo de suelo, tierra que es dentro del dicho monasterio de Santo Domingo, en la claustra vieja del dicho monasterio. Por tanto, dice Sancho, aquí hubo otro claustro anterior al que hoy vemos. Y dice él, en 1464, el capítulo conventual vendía un suelo inmediato a la iglesia a los esposos Alfonso González de Sevilla y Catalina Rodríguez, para que en él levantasen una capilla. Ese suelo, que terminado por estas palabras, indican bien a las claras la existencia de un claustro anterior al grandioso claustro real que a principios del 400 se comenzara a edificar. Por tanto, un primer claustro cuya existencia ha pasado inadvertida hasta los años 90, a pesar de que Hipólito Sancho nos advirtió de su existencia en el año 34. Qué lástima que poca atención se le ha prestado a este historiador. Y sigue diciendo, la localización de este claustro, hoy desaparecido totalmente, es fácil gracias a este fragmento de un documento de 1525 que es testimonio de su persistencia por entonces. La concesión del suelo para la capilla del Rosario aún subsistente. Y dice ese documento de 1525, el dicho tal, movido de caridad y por servir a Nuestra Señora, la del Rosario, dio un sitio que es en la claustrilla del dicho convento, al dicho rincón de la mano izquierda, como entramos por la puerta menor, la de Cristina, del dicho monasterio, junto con la capilla del Señor San Pedro Mártir. Atención ahí. Por tanto, entrando por Cristina, donde está el Rosario, ahí estuvo el primitivo claustro, perfectamente localizado por Hipólito Sancho. Ahí tienen ustedes el lugar donde estuvo. Es bastante paradójico, porque hoy los dominicos tienen ahí su claustro. No es una cosa precisamente muy brillante, es un patio muy modesto, recoleto y simpático, pero modesto, pero situado exactamente en el mismo sitio en el cual los dominicos tuvieron un claustro en el siglo XIII y en el XIV, antes de que levantaran el actual de estilo tardogótico. Se ha citado antes la capilla de San Pedro Mártir. Ahí tenemos otro problema. Sancho creía que la capilla de San Pedro Mártir era una capilla situada justo a continuación de este arco. Incluso llegó a pensar que había otra capilla similar enfrente, donde se encuentra hoy la Virgen, Nuestra Señora de Consolación. De tal manera que dice Hipólito Sancho, escribe el padre Rayón aludiendo a la capilla de Nuestra Señora de Consolación. Enfrente de ella, en la del Evangelio, se abrió un arco grande del cual hoy comienza otro pedazo de iglesia, hasta la que hoy se llama Capilla de San Pedro, y hoy es de los Cabezas de Vaca, sucesores de Vasco Pérez de Meira. Esto está en la historia de Jerez de la Frontera del padre Rayón. Y sigue diciendo Sancho, los puntos suspensivos velan unos cuantos dislates del buen monje Jerónimo, excelente como testigo presencial, pero calamitoso cuando hace historia de cosas pasadas y no tiene delante documento que seguir paso a paso. Y aquí sí voy a criticar a Hipólito Sancho. Hipólito se corrompió un poco, habla de dislates, hay pobre monje Jerónimo que no tenía mucha idea de eso, no. Rayón tenía razón. Lo que pasa es que Hipólito Sancho había escrito muy poco antes una historia del convento de Santo Domingo y no se había dado cuenta de que la capilla de San Pedro Mártir no estaba justo después del arco, estaba muchísimo más al fondo. Y como le daba vergüenza reconocer que no se había dado cuenta, dijo, bueno, esto es que el monje Jerónimo no sabía lo que estaba diciendo. Pero sí, Rayón sabía lo que estaba diciendo, porque me fui yo a Rayón y leí, en el mismo sitio donde hoy está fundado el convento, hubo una mezquitilla o oratorio de los moros con una huerta y algunas casas para sus alfaquíes. Y digo, ¿una mezquitilla, un oratorio? Los dominicos comenzaron un edificio corto y hicieron su iglesia, que hoy se conserva, en época de Rayón, 1666, que hoy se conserva valiéndose de la mezquita, que está en forma de fortaleza con sus almenas, para capilla mayor.
corriendo una iglesia pequeña que hoy es bodega y hace cara a la plaza que llamamos el Llano de San Sebastián. El convento fue lo que hoy sirve de claustro de legos, molino, oficinas y hasta ahora. Y digo yo, un edificio corto valiéndose de una mezquita con forma de fortaleza y sus almenas, eso es un moravito. Preguntarán algunos de ustedes, ¿qué es un moravito? Un moravito es un conjunto arquitectónico sencillo, propio del norte de África y de Al-Ándalus, en el cual se practica una experiencia, llamémosla así, conocida como el ribat, a saber, una estancia de un no largo periodo de tiempo en el cual practica la oración y al mismo tiempo la vigilancia de un punto particularmente complicado en su defensa. De tal manera que el que participa en esa actividad ha purificado su alma sirviendo a la sociedad islámica. Los moravitos son muy frecuentes en Marruecos hoy, pero en Andalucía no nos han quedado apenas ejemplos de su existencia. Sin embargo, sí que nos han quedado una enorme cantidad de topónimos. Todos aquellos que tienen que ver con Rábita o Rábida son indicativos de que la costa de Al-Ándalus estuvo llena de moravitos o de rábitas, que casi lo mismo, no es lo mismo, pero casi. En esos moravitos a veces terminaban enterrándose personas que habían tenido una vida espiritual particularmente intensa y que eran consideradas en cierto modo como santones. No santos, saben ustedes que el Islam no tiene santos, pero sí personas a las que se les puede rendir un cierto culto. Y muchas veces se monumentalizaba ese espacio con una cupa con almenas. Tal y como vemos en este moravito de Sidi Kauki, que yo no conozco porque no he estado nunca en Marruecos, o en este otro. Ven ustedes la forma cuba, en este caso carente de merlones escalonados. Aquí sí que están los merlones escalonados. Desde el tiempo de Don Diego Angulo se dijo que estos moravitos habían sido utilizados como cabeceras de iglesias para la arquitectura mudéjar del Aljarafe. Si ven ustedes al Aljarafe encontrarán muchas ermitas o parroquias rurales en las cuales la cabecera es un antiguo moravito a la cual se le ha añadido una nave muy sencilla cubierta con madera a dos aguas para convertir eso en iglesia cristiana. Normal que los conquistadores aprovechasen la arquitectura persistente para tener lugar de culto. Así que me planteé yo, ¿habría aquí un moravito? ¿Cómo podría yo encontrar eso? ¿Y si lo representa Vandenbingaerde en su vista de Jerez? Vamos a mirarla con detalle. Vamos a ver Santo Domingo. Nos acercamos, me acerqué, ahí tienen ustedes la firma, Antón Vandenbingaerde, 1567, y ahí está. Es que está representado. ¿No ven ustedes el salto que di cuando lo encontré? Me puse a botar en la mesa y digo, pero si está aquí, está representado en el año 1567 por este pintor flamenco que recorrió España al servicio del rey Felipe II, haciendo unas vistas bastante exactas de las principales y no tan principales ciudades del reinado del Reino de España. Pues efectivamente, y tiene mucho de la Alameda Cristina, la nave primitiva cubierta por madera, que se encontraría donde hoy el convento, y la mezquitilla en la que se incluyen sus merlones. Efectivamente, y ahí tienen ustedes también la nave del Rosario ya abovedada. Era falso eso de que la nave del Rosario se aboveda en el siglo XVIII. No, la nave del Rosario estaba ya abovedada en 1567. Lo que nos lleva a deducir, o me llevó a dejar el dato para que otros lo aprovecharan, que la nave del Rosario es la primera bóveda de medio cañón que existe en Jerez. La primera bóveda completamente renacentista de nuestra ciudad. Ahí tienen ustedes la reconstrucción. He puesto esta fotografía encima para que se hagan una idea. La ubicación de la nave primitiva, la mezquitilla y la nave del Rosario que enlazaría con la nave principal que estaría ahí detrás. Este esquema de José María Guerrero Vega, amigo y colega, arquitecto, que ha presentado hace muy poco una admirable tesis sobre el gótico mudéjar en Jerez, les permite a ustedes hacerse una idea de cómo fue el primitivo convento de Santo Domingo. Una cupa con una nave cubierta con madera a dos aguas, muy sencilla, y un pequeño claustro situado justamente donde estoy señalando, en el lugar que ocupa la capilla tardogótica de la Virgen del Rosario. Más tarde se construiría
también ocupando parte de ese primitivo claustro, la capilla de los Cuencas, que asimismo es tardogótica. Y aquí vamos a avanzar en el tiempo y vamos a entrar en otros problemas y en otras investigaciones sobre el convento de Santo Domingo. Y es de justicia señalar la publicación de este importantísimo libro sobre los claustros de Santo Domingo que publicaron Javier Jiménez y Manuel Romero. Es un trabajo que combina lo que hemos dicho antes, la investigación sobre el documento, tanto documentos propiamente dichos de archivo como testimonios escritos de todas las épocas, bibliográficos, y la investigación a pie de fábrica. Es un paso importante, importantísimo en el estudio de este conjunto. Pues muy bien, Manuel y Javier se van a Fray Agustín Barbas, a un manuscrito que se conserva en la biblioteca del convento. Hay que decir que hasta hace muy poco no se podía consultar esa biblioteca. Lo han conseguido estos compañeros investigadores, pero durante décadas ha estado vetada la investigación. Bien, pues en este manuscrito se encuentra la primitiva iglesia. Efectivamente estuvo en aquel sitio que es en el día bodega, descubriéndose unos 3 o 4 nichos y señales de que en tales sitios hubo altares. Asimismo, en la pared que está contigua a la calle advirtióse una escalera pequeña, como de púlpito. El techo era labrado, aunque ya desmejorado con el tiempo, pero con tan bella arte entretejido de menudas y primorosas piezas de madera como los de los antiguos templos. Fíjense qué interesantísima aportación, como los de los antiguos templos. Fray Agustín Barbas en el 18 es consciente de que las iglesias medievales se cubrían con armaduras de madera que presentaban decoraciones de lacerías más o menos vistosas, es decir, armaduras que hoy llamamos mudéjares, no muy distintas de esta muy suntuosa de Nuestra Señora de la Hoya en Sanlúcar. Piensen ustedes que aquí hay un patronazgo importante en Sanlúcar y que por tanto esta obra es de especial calidad. Las de Jerez seguramente fueron más modestas, pero no muy distintas. No sabemos si esa hermosa armadura que describe Fray Agustín Barbas era del 13 o se añadió con posterioridad, quizás debido a alguna donación, pero lo cierto es que nos otorga o nos ofrece un testimonio muy valioso sobre cómo se cubrían esas iglesias, con madera ciertamente, pero con madera entretejida de primorosas labores de lazo, a la madera mudéjar. Asimismo, la arqueología nos ha aportado realmente datos importantísimos. Por ejemplo, que el claustro tardogótico se hizo aprovechando los muros de una fortaleza que allí existió y que a su vez la nave principal, la actual, la que se construye en el siglo XV, se apoya igualmente en el muro occidental de esa fortaleza que estuvo funcionando posiblemente hasta, no sé si hasta la toma de Antequera, ¿no? Seguramente a partir de ahí se perdió el uso porque ya no es necesario proteger a Jerez de invasores. De este modo, hoy en los claustros pueden ustedes ver una puerta o un arco de herradura de piedra que perteneció a esa fortaleza. Es una obra islámica probablemente, de la que también se conservan merlones, lo que nosotros llamamos almenas, en el cuerpo superior del claustro, que ustedes pueden visitar si tienen la oportunidad de acceder a esa planta superior. Ahí tienen ustedes un diagrama de José María Guerrero, la claustra vieja, y una curiosa interfaz, como dicen los arquitectos, entre la primitiva nave del Rosario y la ampliación del 18, porque efectivamente si Van den Mingaerde nos demostraba que estaba levantada la nave del Rosario con su bóveda en el 16, pero había una mezquitilla o cupa aquí, esta parte es una ampliación 18esca y José María ha identificado perfectamente una grieta, tanto por dentro como por fuera, que corresponde a esa ampliación. Y yo mismo, accediendo a las bóvedas, he podido fotografiar estos restos de la primitiva nave del Rosario, de la que hubo en el siglo XVI y dibujó Antón van den Mingaerde en su vista de Jerez. Una nave más baja que la actual y que efectivamente estuvo cubierta con madera. De tal manera que esta ventana que ven ustedes aquí, que hoy no tiene sentido, era una ventana que daba al exterior.
y permitía la entrada de luz en la nave principal. Ya en el 16, pero no en el 18, como se había dicho, se elimina la cubierta de madera y se cubre todo el espacio con una flamante bóveda de medio cañón, que como decíamos es la primera que se hace en Jerez con esta tipología. Otro asunto interesante es el de las capillas cupa, las diferentes capillas con forma de cupa que aparecen a los pies de la nave del templo. Creo que fue la primera investigación que yo hice tras mi tesina. La presenté en un congreso en Valencia en el año 96, cuando yo todavía era joven, pero ya tenía barriga. Hablé de cómo la tipología cupa es muy común en Andalucía, sobre todo en Sevilla, también en Córdoba, también en nuestra Jerez, y cómo estas capillas a lo mejor no correspondían a una mera absorción de una tipología habitual en otra ciudad como Sevilla, sino a una voluntaria imitación de la Quba, que era la mezquita de la que hemos hablado antes. Porque esa capilla de San Pedro Mártir, que sirvió de capilla mayor a la iglesia antigua de Santo Domingo, se convirtió en capilla de los Meiras. Los Meiras fueron una familia importante en su momento, la que después enlazó con los cabezas de vaca. Así que es muy posible que cuando estas capillas que ustedes están viendo aquí se construyen a los pies de la nave, del siglo XV, los patronos estén voluntariamente imitando la gran capilla de San Pedro Mártir que aún existía. La toman como referencia. Si los Meiras se entierran en esta gran cupa, nosotros queremos pequeñas cupas para nuestras propias capillas funerarias. Pensemos por otra parte que los conventos de mendicantes, particularmente dominicos, fueron uno de los lugares más selectos para enterramiento de las familias prestigiosas de una ciudad. Todo el mundo quería enterrarse con franciscanos y con dominicos. De tal manera que yo encuentro aquí, o quise encontrar, un deseo voluntario de repetir la tipología de la capilla de San Pedro Mártir como manera de prestigiar el entierro, el espacio propio de las familias que se fueron enterrando a los pies del templo. Pensemos que consideramos hoy varias cubas y seguramente fueron más, porque la doble capilla del Dulce Nombre probablemente en origen fueron dos capillas cubas que desaparecieron para dar paso a la actual realizada en el siglo XVII. Otro problema serio, la cabecera. Y aquí otra contradicción muy seria entre fuentes documentales y análisis estilístico. ¿Esa cabecera les parece a ustedes simple o compleja? Compleja, ¿verdad? Mi maestro Martínez de Aguirre me aseguraba que esa capilla mayor no podía ser en modo alguno del siglo XV. Y yo hice juegos malabares para intentar encajar esa cabecera con el resto del edificio. Y bueno, vale, comparaba con el Divino Salvador, analizaba efectivamente que ambas utilizan trompa de arista viva, por tanto tienen trayección mudéjar, pero la complicación de esos trazados no es fácil aceptar que eso pertenezca al siglo XV. Y aquí llegamos al documento que de nuevo nos trae Hipólito Sancho, una escritura del año 1464, el cual dicho suelo de tierra que vos damos para hacer la capilla es el linde e ha de alinder con la dicha claustra vieja, y de la otra parte, por medio del pilar que está entre dicho arco, que debe ser puerta de la dicha capilla, y otro arco que ahora está cerrado, cerca del coro nuevo del dicho monasterio. Este mismo documento es el que sacamos antes. Y Sancho astutamente dice, cerca del coro nuevo. ¿Qué entienden ustedes y qué entiendo yo por un coro? El espacio que está a los pies, sobrelevado, como en Santo Domingo, ¿verdad? Vale, pero es que eso fue a partir de una fecha avanzada, ya a final del siglo XV, cuando los coros españoles pasan a los pies de la nave o bien al centro. Pero es que hasta entonces los coros estaban en la cabecera, el lugar donde se sentaban los frailes.
o en el caso de una catedral de los canónigos, está en lo que hoy llamamos el altar mayor. Sancho conocía perfectamente la liturgia y no se conduce a algo. Está deduciendo que la capilla mayor ya estaba levantada en 1464. Efectivamente, ahí tienen ustedes donde estaría el coro nuevo, al lado de la clausura vieja citada en el documento manejado por don Hipólito. Así que, gran acierto, las bóvedas del presbiterio pertenecen al segundo tercio del siglo XV, sí, aunque yo en su momento no lo acepté, porque mi maestro me había dicho que no. Y las del central, además, decía él, tenían que estar realizadas antes del documento del 36. Fíjense cómo va él delimitando periodos cronológicos en el edificio, todo ello corroborado por el propio análisis morfológico de la bóveda, en el que ahora no voy a entrar. Pero claro, yo intentaba encajar esto, intentaba encajarlo, y me fui a una tesis doctoral que ustedes no conocerán, que es de un señor que al parecer ha fallecido, llamado Carlos García Peña. Carlos García Peña, sinceramente, hizo una tesis que no estuvo bien, porque lo que hizo fue fusilar a Esteve y a otros autores. Ninguneo, es que no conocía a Sancho, prácticamente no cita casi ninguna aportación de Hipólito Sancho, lo que él es bravísimo a la hora de hablar de la Edad Media en Jerez. Y eso sí, va al Archivo Histórico Nacional y saca muchos documentos de retablo del 18, de Cáliz del 17 y cosas por el estilo. Y lo llamó arquitectura gótica en Jerez. Bueno, lo cierto es que dentro de esa tesis hay alguna aportación relevante, como no. Por ejemplo, este texto: Fray Diego Madaleno, provisional de la dicha orden, bla 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 bla, herederos del gobernador Pedro de Vera y Mendoza. ¿Lo conocen? El conquistador de Canarias, jerezano ilustre. Donde está enterrado, para que todos y cada uno de ellos y sus descendientes para siempre se pudieran enterrar. Esto simplemente es una concesión, perdone que resuma, que no hay mucho tiempo, para enterrarse, o mejor dicho, es un pleito porque se han quitado las armas de la familia. Los herederos quieren volver a colocar las armas. Para ello se pleitea y se sacan documentos antiguos y se dice: dieron y adjudicaron al dicho convento 10.000 maravedís de renta en cada un año perpetuos para siempre. Es decir, la familia de Pedro Vera Mendoza da cada año 10.000 maravedís para que allí sigan enterrados don Pedro de Vera y sus descendientes, y se digan las misas, y sigan las armas allí colocadas, y 50.000 maravedís más para ayuda a los gastos y costos del retablo del altar mayor. Y sigue diciendo: y mediante lo dicho, los herederos tomaron y aprendieron la capilla, y la tuvieron y poseyeron y pusieron y establecieron sus armas, y las rejas viejas, bla bla bla. Y en otras partes de dicha capilla que el dicho convento deshizo, para volver a reedificar y hacer de nuevo. Y dije yo, ya está, esta capilla mayor tiene bóvedas tan raras porque se reedificaron en el siglo XVI y nunca más se pusieron las dichas armas como se debían poner hasta que bla bla bla. En eso no voy a entrar. Por tanto, este documento parecía indicarnos que la capilla mayor sufrió importantes reformas y ya ello estaba salvado. Sancho se equivocó y por tanto la capilla mayor es del 16, como dice mi maestro. Pero no, estaba equivocado mi maestro y estaba equivocado yo. Y cuando he seguido investigando, no voy a explicarlo a ustedes cómo, al final he visto que sí, que esta capilla mayor es anterior a 1464 y que por tanto Jerez está en ese momento en la vanguardia del trazado de bóvedas de crucería. Y cuando digo la vanguardia, incluyo a Córdoba e incluyo a Sevilla. Incluyo a Sevilla, aunque la catedral esté comenzada. Jerez está en la vanguardia en el diseño de bóvedas de crucería. Y por tanto, ¿qué reforma es la de 1560 y tantos? Pues seguramente ese espacio de ahí. Si se fijan ustedes, faltan los dientes de sierra. Seguramente hubo algún problema quizá tectónico y hubo que rehacer ese tramo. Así que seguramente el documento sacado por Carlos García Peña corresponde con ese tramo completamente renovado. Pero el resto sí que debe de pertenecer a la obra gótico-mudéjar
que se correspondería con Vejer, con San Dionisio y con otras organizaciones herezanas. Y muy bien, pues ya vamos a ir concluyendo hasta llegar al problema que voy a dejar sin resolver. Bueno, antes decirles que Javier y Manuel sacaron un documento del 31 muy interesante que confirmaba que la iglesia se comenzó o estaba comenzada en ese año, en el año 31, porque un canónigo de la catedral, Francisco Fernández, manda para las obras de los monasterios una serie de limosnas. Pero aquí llega lo más interesante. Miren, esto lo citó Hipólito Sancho del Archivo Municipal de Jerez, de las actas capitulares. Concedemos al prior fraile del monasterio de Santo Domingo de esta ciudad 1.500 maravedís, que le mandamos dar limosna por servicio de Dios, para la obra de la dicha iglesia de claustra, o claustra, como se dice entonces, del dicho monasterio que los frailes agora labran. Es decir, que en 1435 ya se está edificando el claustro. Y yo esto lo rechazo, y lo sigo rechazando. Al asunto del claustro, Javier y Manuel en su libro lo llaman un maldito embrollo historiográfico, y les doy la razón, es un embrollo monumental. No he logrado resolver el misterio, alguna vez se resolverá. Ciertamente, si ustedes ven hoy el claustro, está claro que corresponde al gótico tardío, como la iglesia de Santiago, la iglesia de San Miguel, o la nave de San Mateo, la nave de San Marcos, etc. O la catedral de Sevilla, por supuesto, que se comienza a construir en 1433. Aquí le tienen ustedes con el gran poder en su interior, cosa bastante rara. La catedral de Sevilla está recién comenzada y ya en Jerez se está construyendo en tardogótico. Yo eso no me lo como, sinceramente. Es que en Sevilla no había ni una sola bóveda levantada, ni una. Estaban solamente los pilares. ¿Cómo es posible que en Jerez estén ya realizando gótico tardío? Bueno, por lo pronto, las tracerías son del siglo XVI. En este libro, Manuel y Javier han sacado documentos y demuestran que no solo por el parecido con Oña y otros edificios, estas tracerías las hace un tal Alfonso Sánchez desde 1536. Por tanto, las tracerías tardogóticas, olvídense de ellas. Son de la 16ª centuria. Vamos al tema de las bóvedas. Y vamos a la cuestión principal, las malditas vacas. ¿Qué son estas vacas? Vamos a ver. Fray Diego Franco en el año 1717 dice lo siguiente: las dos primeras plantas del claustro fueron construidas con lo que rentaron 100 vacas que donó al convento en 1430 Juan García Calvo. Esto lo cita Fray Agustín Barbas en el siglo XVIII, y es a su vez lo que cita Hipólito Sancho, que se fue al manuscrito de Franco Agustín, que está hoy en la biblioteca del convento. No tiene Fray Diego Franco, porque el libro de Fray Diego Franco, el texto no existe ya, ¿verdad, Javier? Ha desaparecido. Lo que sí logra citar Sancho es a otro desaparecido, el Liber Honerum Missarum. ¿Se dice así, Javier? Honerum. El libro de gastos de las misas, el libro de cuentas, para así decirlo. Johannes García Calvo, anno, no sé cómo se dice en latín, 1430, reliquit onus triginta nove missarum cum canto, curioso lo de cum canto, del pro capita ducenta septuaginta quator scuta medium supra sexuius et quinque sextadécimas partes medijulie pecuni numerata. Vamos, que dio este dinero qua consubta fuit in electione unius claustri. No cita las vacas, no sé si fue Fray Agustín Barba el que se inventó lo de las vacas. Bueno, lo cierto es que este señor dio una importante cantidad de dinero para erigir un claustro en el año 1430. ¿Cuánto dinero? 274 escudos. El escudo no existe en el siglo XV, así que hay que hacer una conversión. Si un escudo de oro son 350 maravedís, yo he hecho la cuenta, estos son aproximadamente 95.900 maravedís. Recordemos, la capilla de la Jura que ha costado 19.000. Los herederos de Pedro Vera dieron 10.000 cada año al monasterio de Santo Domingo, más 50.000 para el retablo. Por tanto, 95.000 maravedís son muchos maravedís.
porque 100 vacas son muchas vacas, ¿no? Era una cuantía valiosa. Seguramente no dio el dinero en mano, sino que a lo mejor pues dejó las vacas y las vacas las vendieron, no lo sé. Lo cierto es que las vacas se traducen en mucho dinero, 95.000 maravedís, pues que es 5 veces más de lo que costó la capilla de la Jura. Por tanto, dinero para hacer un claustro completo no hay, pero de luego sí que hay para realizar una obra importante. Hipólito se va a su vez al archivo municipal de nuevo, a las actas capitulares. Concedemos al prior y fraile 1.500 maravedís que le mandamos dar por limosna para la obra de la dicha iglesia de claustra, que los frailes ahora labran, sí. Por tanto se estaba haciendo y sin embargo yo sigo sin verlo. Miren ustedes, miren los nervios. Aquí tienen los nervios del claustro. Una base muy ancha que se estrecha suavemente para terminar en un baquetón muy delgado. El nervio gótico mudéjar es un nervio de base más estrecha que tiene poca molduración y termina en una cara recta y no en una cara curva como están viendo ustedes aquí. Otra comparación, esto es San Mateo. Aquí el baquetón sí termina en curva, aquí hay más molduración, pero de nuevo se parece bien poco a los nervios de los claustros. ¿Cómo se come esto? Yo no lo sé. Javier y Manuel reflexionaron sobre esta petición de una bula al Papa para ennoblecer la iglesia, ampliarla, es hacer claustra. Hablan en el año 1436 de la iglesia de claustra comenzada. Por tanto, no parece haber duda. ¿Por qué me empeño yo en negar lo evidente? Incluso Manuel y Javier dicen, mira Fernando, si tienes aquí una transposición al tardogótico, a la carlina tardogótica, a la izquierda, de lo que sería una ménsula gótico-mudéjar. Pues sí, es un dato bastante certero, una reflexión muy acertada. Por tanto, ellos plantean que las primeras pandas sean la norte y la sur, y que después se hacen la panda oeste y la panda este. Concretamente, la panda que está junto a la iglesia, la panda occidental, se realizaría con la limosna, esto se dijo desde siempre, de Isabel de Portugal, hija de los reyes católicos y casada con don Manuel, el manuelino, ya que el confesor de Isabel había sido fraile de Santo Domingo de Jerez. Así que antes de que ella muriera, murió en el parto, consiguió una donación importante para terminar, según Manuel y Javier, el claustro por ese lado. Y ahí justamente en esas claves que hoy aparecen vacías, aparecerían con madera tallados los escudos de don Manuel de Portugal. Pero claro, termino ya y me quedan 3 minutos nada más. Miren ustedes, Javier y Manuel dicen, estas dos bóvedas son iguales, con nervios, perdonen ustedes que me he equivocado, no lo voy para atrás, a ver si con esto sí, con un despiece de las dovelas en sentido radial desde la clave, digamos en forma de estrella, por así decirlo. Mientras que las otras dos bóvedas de las esquinas tienen una disposición concéntrica, anunciando las cúpulas renacentistas. Por tanto, estas dos de aquí son posteriores a 1513, que es la fecha en la que aparece esta tipología en la Catedral de Sevilla con Juan Gil de Ondaño. De acuerdo, pero es que a mí me parece que esto no encaja. Fíjense ustedes, 1 y 1 sería su proposición, 2 esta, 3 esta. Por tanto, según ellos se construiría solamente hasta aquí y estas bóvedas quedarían sin realizar. Me resulta un poco raro, me resulta más coherente esta explicación. Será primero esta panda, la más cercana a la iglesia, con estas bóvedas, digamos, primitivas o más antiguas, más arcaicas, y luego se completarían estas dos pandas con las bóvedas más recientes. Y finalmente se cerraría por ahí. Vale, sí, muy bonito, pero ¿y qué pasa con las 100 vacas? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Que se lo gastaron los frailes en juerga? Entonces aquí estamos de nuevo ante una contradicción entre lo que dice el análisis de las formas, que ese claustro es tardío, y lo que dicen las fuentes documentales de manera incuestionable, que ese claustro se estaba construyendo en los años 30 y 40. Solución, yo sigo por la mía, que ese claustro no es tardío, y Javier y Manuel con
todo sentido, siguen sosteniendo que su análisis es certero. Mi opinión es que hay que seguir investigando. Esperar, por ejemplo, que el profesor Aguayo termine su análisis iconográfico. Fíjense ustedes la cantidad de decoración figurativa que hay, que seguramente responden a una intencionalidad iconográfica clara. Los dominicos son frailes muy cultos y evangelizaban a través de la imagen, de otras cosas, no solo de la predicación. Por tanto, quizás este análisis pueda permitirnos avanzar en este terreno y resolver la contradicción a la que aparentemente hemos llegado. Lo que sí tengo claro es que es un camino que tenemos que recorrer juntos. En Jerez se está investigando ahora mucho, sobre muchos campos y desde muchas perspectivas. El documento, la bibliografía, el análisis formal, el análisis sociológico, la iconografía. Creo que es necesario entre todos colaborar y no practicar estas actitudes de ninguneo y de yo a este no le cito y yo con este no voy, si este está en mi ciclo de conferencia yo no estoy, y cosas por el estilo que a veces se ven. Creo que es muy necesaria la unidad. Creo que todas las personas que trabajen con un poco de rigor, y creo que la inmensa mayoría trabaja con rigor, tenemos algo que decir. Y el análisis histórico, artístico, histórico en general, solo se puede realizar con profesionalidad si tenemos en cuenta todas esas posibilidades de análisis. Por tanto, es un camino a recorrer juntos. Y si lo hacemos así, el avance de la investigación será muchísimo más fructífero y mucho más sólido. Gracias por su paciencia y por su atención. Gracias.